para exaltar su nombre y agradecerle por todas sus bondades, no tiene precio, hermanos. No tiene precio, y por eso nos gozamos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices de que Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, nos haya concedido tan grande honor. Y así es que aprovechemos este momento y demos gracias al Señor, glorifiquemos su nombre y exaltemos su majestad, porque ciertamente Él es digno. Él es digno de toda adoración, de toda gloria y de todo honor, porque Él creó todas las cosas y las sustenta con la diestra de su poder. Gracias, hermano Gilberto, y oramos siempre para que el Señor continúe bendiciendo esta obra y que siga haciendo crecer, pero también que siga fortaleciendo y llevando a la madurez espiritual a cada miembro. Y a los que no conocen de Dios, que la luz del Evangelio les pueda resplandecer y salvar. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estar dedicando sobre el tema Cristianos maduros, Iglesia unida. Cristianos maduros, Iglesia unida. Y yo recordaba y hacía memoria cuando estaba preparando el sermón de que en los batalles del Central Romana, el Central Romana motiva y animaba, más bien ya casi no lo hace, a que se hicieran hortalizas. Ellos concedían una parte del terreno de la escuela rurales para que un grupo de jóvenes tomara esta porción de tierra, la cultivara, la preparara y sembrara una serie de rubros, tales como pepino, ajíes, lechugas, tomates, muchísimos rubros. Quizás los más jóvenes no se acuerdan de eso, pero nosotros los que ya tenemos cierta edad, sí nos acordamos de la edad. Entonces, había un cuidado especial para tratar de que todo lo que se había sembrado creciera, pero creciera de una manera saludable. Se le echaba el agua a su tiempo, se limpiaba y se quitaba las malezas para que no fueran ahogadas por ella, y también se les cercaba, y había un cuidado tanto para que los animales, las gallinas y eso, no se introdujeran y acabaran con la hortaliza, pero también para que los que no sembraron, que siempre quieren cosechar, no fueran a cosechar sin el permiso de Dios. Y todo esto, hermanos, era con el único propósito de que crecieran saludables y que dieran su fruto esperados, cada árbol y cada fruto según su naturaleza. Ese era el propósito. Ese era el propósito por el cual se mantenían de esta manera. Se mantenían con un cuidado y un esmero, alimentando bien esas plantas para que pudieran crecer de manera saludable, cada una según su naturaleza. Varias dentro del mismo terreno, pero cada una iba a fructificar según la naturaleza propia de cada uno de esos árboles. Amén. Entonces, las experiencias, por ejemplo, del apóstol Pablo y José en Egipto tienen algunas similitudes. ¿En qué? Bueno, el apóstol Pablo desde la prisión escribió varias cartas. Él aprovechaba cuando estaba preso para escribir y para poder animar y exhortar a otros hermanos. José en Egipto, los que recuerdan la historia saben que en medio de esas prisiones Dios le daba interpretaciones de ciertos sueños a José para que librara a Egipto de una hambruna terrible y que no pereciera toda la ciudad y todas las ciudades vecinas. Entonces Dios en cada una de esas etapas, aún en medio de esas etapas difíciles de prisión, Dios se glorificaba en medio de esa situación y a través de sus siervos. El apóstol Pablo escribió una serie de cartas que se llaman las cartas escritas desde la prisión, tales como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas fueron escritas desde la prisión, desde diferentes
momentito para que lo que no está muy familiar, bueno, ahora es muy fácil, ahora le da un clic al celular y es una bendición, hermano, de verdad, poder también aprovechar esto de tener la Biblia en el teléfono. Amén. Leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan de manera mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Buen Dios y Señor del cielo, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos, Señor, como iglesia. Oh Dios, manifiéstate de manera especial en esta mañana. Habla a tu pueblo, Señor, que tiene necesidad de ti. Para fortaleza, Señor, de los que están desanimados, de los que están sufriendo por alguna situación. Y para, Señor, fortalecimiento de los que están firmes, para que continúen firmes. Y para salvación, Señor, de los aquellos que no te conocen, de aquellos, Señor, que la luz de tu evangelio no les ha resplandecido, que hoy, esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo venga con poder y use tu palabra, Señor, para traer vida, Señor, y para que, Señor, al escuchar, Señor, puedan creer y confiar en ti. Oh Señor, ayúdanos a hablar conforme a tu verdad. Úsanos, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, para exaltación de tu nombre y para la edificación de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Evangelio se estima que llegó a Éfeso o a la región del Asia Menor, donde se encontraba Éfeso, cuando en el día de Pentecostés algunos hermanos o algunos habitantes de esa comunidad, de esa región, estuvieron en el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esto en Hechos 2:9? Cuando vino el Espíritu Santo y se escuchaba a cada persona que escuchaba el Evangelio en cada uno de los idiomas de lo que estaban de ahí. Se estima que de ahí salieron algunas personas abrazando la fe cristiana y a su comunidad. Entonces continuaron practicando la fe. Visitó la ciudad de Éfeso en su segundo viaje misionero, dejando a Aquilas y a Priscila, dos discípulos, una pareja de discípulos más bien, y luego se le añadió Apolos. En su capítulo 18, versículo 18 al 24. Luego Pablo, de esa corta estadía que estuvo allí, se fue y regresó nueva vez. Regresó y en este tiempo duró un aproximado de 3 años, predicando y enseñando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, recibiendo mucha oposición satánica para que no se continuara predicando el Evangelio. Eso lo vemos en Hechos 19, del 8 al 10. Pablo continuaba predicando y exhortando a los hermanos para que se arrepintieran y se volvieran de sus pecados. Cabe destacar que la ciudad de Éfeso era una ciudad totalmente idólatra, hundida en el pecado de la inmoralidad sexual. Ellos hacían ciertos ritos de adoración con efectos sexuales, hermanos. Muchas mujeres se dedicaban completamente a la prostitución.
y en ese sentido ellos creían que hacían un servicio a la diosa Diana. La diosa Diana era la que ellos adoraban y tenían como su guardiana o su patrona. En ese contexto, hermano, entonces en el capítulo 19 nosotros vemos, de hecho, en el versículo 23, vamos a leer para entrar en un contexto, vamos a leer algunos versículos de Hechos, para que ustedes vean la magnitud de la entrega que esas personas tenían a la idolatría. Totalmente, hermano, totalmente perdidos en la idolatría. El versículo 23 del capítulo 19 de Hechos nos dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque los cristianos que predicaban el evangelio les decían a las personas del camino, porque Jesús había dicho que era el camino, la verdad y la vida. No es hasta más adelante que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez, valga la redundancia, en Antioquía. Pero hasta ese entonces se les llamaba como la gente del camino. En el versículo 24 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que era un negocio. Se dedicaban a hacer estatuas de la diosa Diana, entre comillas, para vender, y de esto ellos vivían. La ciudad de Éfeso se estima que tenía de 200 a 500,000 habitantes en esa época. Y de no conocían el evangelio. Ellos vivían de la idolatría, tanto en adoración como también en el sentido económico. Y continúa diciendo en el versículo 27: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado a nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Obviamente es una hipérbole, una exageración, porque no todo el mundo, pero esto es para ellos decir o hacer notar la magnitud de la adoración que había en esa ciudad hacia la famosa diosa Diana. Versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y el versículo 34 dice: pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz, casi por 2 horas, gritaron sin parar: grande es Diana de los Efesios. Hermano, imagínese un aproximado para hacer una estimación de 100,000 personas o 50,000 personas gritando por 2 horas corridas: grande es Diana de los Efesios. Leo esto, hermano, para que entremos en contexto y veamos cómo vivía la sociedad, la ciudad de Éfeso, que era una de las ciudades más importantes del primer siglo del Imperio Romano. Totalmente hundida en la idolatría, en el pecado, sin esperanza y sin Dios. Pero cuando Dios dice, hermano, que va a salvar y va a traer luz a una vida o a una ciudad entera, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie que lo detenga cuando Él dice que su evangelio va a resplandecer en la vida, trayendo salvación y rescate de las almas. No importa lo hundido que podemos ver que esté la sociedad, el poder de Dios se manifiesta en el evangelio. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío y también del griego. No importa la raza, no importa los dioses que ellos puedan tener allá, el evangelio sigue siendo, fue y es y será por siempre poder de Dios. Poder de Dios. Por eso, hermano, no podemos intimidarnos al ver que nuestra sociedad se está corrompiendo. No, nosotros nos aferramos a Dios, conocemos su palabra, vivimos su palabra y predicamos su palabra, y el Espíritu Santo va a traer vida y rescate a las almas. Aleluya. Porque Él sigue siendo Dios de Dios
Entonces esta carta a los Efesios se divide en dos partes principales. La primera parte desde el capítulo 1 al capítulo 3 y la segunda parte del capítulo 4 al capítulo 6. El capítulo 1, del 1 al 3, 21, Pablo enseña y desarrolla la parte doctrinal, la parte de la enseñanza o la teoría de cómo fueron salvados esas personas que habían estado hundidas en el pecado, en idolatría total. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Efesios, leemos en el versículo 4, dice que según nos escogió Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Yo no sé si ustedes pueden extrapolar y ver las implicaciones que tiene este texto, este versículo. Dios dice que según los escogió en él antes de la fundación del mundo, a los efesios que estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios en su gracia había pensado en ellos antes de la eternidad. Y continúa diciendo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y continuaba Pablo diciendo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, como le dije, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo se dedica 3 capítulos a enfatizar en la enseñanza, en la realidad de la obra salvadora de Dios en la vida de los efesios. 3 capítulos de manera detallada, enfatizando que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero que ahora Dios lo había salvado. Y no obstante a eso, que le había dado el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía para la redención de la posesión adquirida. Dios había pensado en los efesios mucho antes, hermano, antes de la fundación del mundo. Pero después de pasar 3 capítulos enseñándole la teoría, la enseñanza, porque, hermano, en ningún trabajo usted llega que no le digan las implicaciones de la operación que usted va a hacer, usted no va a poder ser eficiente. O sea que necesitas tener una enseñanza, una instrucción para poder ejecutar la obra la cual te van a contratar para hacer. Y no es diferente en el Evangelio. Tú tienes que conocer la doctrina, la palabra de Dios, para tú aplicar esa palabra de Dios a tu diario vivir. Y por eso entonces en la segunda parte del libro de los Efesios, Pablo se dedica por entero a mostrar las implicaciones prácticas que esa verdad relatada en los primeros 3 capítulos tiene en la vida del creyente. No solo es teoría, no solo es enseñanza. La enseñanza tiene que ser evidente en nuestro estilo de vida, en la práctica, en cómo andamos, en cómo vivimos. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. No solamente es doctrina, muy importante la doctrina. No solamente es práctica, muy importante la práctica. Es algo, un equilibrio. Un perfecto equilibrio. Conozco la palabra de Dios, la aplico a mi vida. Si no la conozco, voy a andar sin rumbo. Porque ¿cómo aplicar lo que no conozco? ¿Cómo aplicar lo que no conozco? La unidad de la iglesia está condicionada a la madurez de sus miembros. La unidad de una iglesia está condicionada a la madurez de sus miembros, hermano. No hay forma de que podamos ser maduros si no conocemos la palabra de Dios. Pero si no somos maduros, si somos niños, o sea, en el sentido de que no conocemos lo elemental de la doctrina, entonces, ¿cómo va a haber unidad en la iglesia? No hay forma. Y por eso, hermano, quiero entonces hablar en el primer punto que equipados para servir y crecer.
obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo soldado, hermano, para ir a una guerra, tiene que pasar por un proceso de capacitación, de duros ejercicios, de adiestramiento. ¿Para qué? Para que pueda ser eficiente al combate a la cual va, para que él pueda servir de manera integral a su ejército. Porque de nada sirve agarrar a uno de la calle y ponerlo en un ejército y mandarlo, sin él saber manipular el arma o sin tener los equipos necesarios. Así también, hermanos, a los cristianos se nos llama a que sean edificados o que sean perfeccionados, equipados. Y esta es la palabra cuando dice a fin de perfeccionar, es como es equipar, proveer todo lo necesario, todo lo que sea necesario para que pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El cristiano está llamado a ser equipados, a ser llenos del Espíritu Santo para que puedan servir de manera diligente y de manera desinteresada para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se equipa a un cristiano? Porque dice así el primer versículo: a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a fin de equiparnos. Pero ¿cómo podemos equiparnos? Escuchen lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué? Toda la escritura. Toda la palabra de Dios es lo que necesitamos, hermanos, para ser equipados, para ser perfeccionados, para que tengamos todo lo necesario para servir al cuerpo de Cristo. Es a través de la palabra. Y dice: ¿a fin de qué? El versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se fijan que es a través de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que suplimos los alimentos que necesitamos, que necesita nuestra vida espiritual para servir en el cuerpo de Cristo. Fíjense que dice para servir, para perfeccionar y equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, para el trabajo del ministerio, para el servicio de la vida cristiana, necesitamos ser equipados. Necesitamos ser perfeccionados, maduros, limpiados, renovados por la palabra de Dios. Es la única vía, hermanos. Es la única manera de que el cristiano pueda ser fortalecido de manera integral. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada del Espíritu. Y por eso el Señor dijo en Juan 17:17: santifícalo en tu palabra, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es a través de la palabra de Dios para la obra del ministerio. El ministerio, hermano, no es otra cosa más que servir. Cuando usted oye que le dicen el ministro tal, es el servidor tal que le están diciendo. No es un título para la gente verlo como lo tienen ahora, como que el ministro es la persona que hay que servirle. No, el ministro está para servir. Y cuando dice aquí la obra del ministerio, es que nos está llamando que nos capacitemos para servir en la iglesia de Cristo, para animarnos, para estimularnos, para ayudarnos, para desempeñar el rol que tenemos dentro de la iglesia. Eso es, hermano, cuando habla de la obra del ministerio. ¿Y para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando dice edificación, es construcción, es construir, hacer crecer la obra, la iglesia de Cristo. Dios, hermano, nos ha capacitado, nos ha salvado y nos ha insertado en su cuerpo para que seamos los instrumentos a los cuales Él va a usar para traer a otros al Evangelio. Nosotros somos los instrumentos de Dios
una vida indiferente a su iglesia local. No puede vivir una vida indiferente, aislado, no, tiene que involucrarse, tiene que compenetrarse con sus hermanos y servir en la obra del ministerio. Servir en la obra del ministerio. Los líderes están llamados a capacitar a los santos. Ese es el trabajo de los líderes. Ahora bien, la pregunta es, tanto los líderes como los santos, los cristianos, los creyentes laicos, ¿están haciendo su labor? El liderazgo está capacitando y tú estás dispuesto para capacitarte, para servir mejor a la obra del ministerio. Tenemos que analizarnos, hermano. Tenemos que analizarnos a ver cuál está siendo nuestra labor. Tanto líderes como iglesia. Tanto líderes como iglesia, ¿cuál es nuestra función? ¿La estamos desarrollando como dice el Señor? El Señor dio líderes a su iglesia para capacitar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio. Así es como crece la iglesia, como se fortalece la iglesia, como se llega a la unidad de la iglesia. Y así una iglesia unida con creyentes maduros impacta a la comunidad y la sociedad. Y muchos otros entonces son salvados también de la condenación a la que están expuestos. Y en muchas ocasiones algunos cristianos dicen, se quejan de que su iglesia no crece, no se desarrolla, pero el crecimiento de tu iglesia, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia donde estás es tu responsabilidad también. Es tu responsabilidad. Nosotros los creyentes somos los que hacemos la obra del ministerio. No es que son los creyentes de la iglesia los que hacen la obra del ministerio. No nos podemos quedar indiferentes. Nosotros vemos cómo cada día el mundo se corrompe más, como jóvenes están viviendo una vida licenciosa, hundidos en el pecado como estaban los creyentes de Éfeso. Entonces tú como iglesia te vas a quedar indiferente a esto, viendo cómo se pierde la juventud, cómo se pierden los seres humanos, los adultos, los envejecientes, porque el evangelio es para todos. Es para todos, no importa el rango de edad, no importa el estatus social, económico, el evangelio es poder de Dios para todos. Por eso no nos podemos quedar indiferentes como cristianos. Tenemos que ser diligentes en buscar, ser capacitados por la palabra de Dios. Ser capacitados por la palabra de Dios para que seamos fieles en el Señor. Y no seamos como, no sé si recuerdan la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, donde dice que el Señor dio una serie de talentos o le dio algunos bienes a 3 personas. Y le dio tanto a este, tanto al otro y tanto al otro. Y se fue lejos, le dijo que le encomendó a que lo reprodujeran. Dice que cuando después que estar un tiempo, cuando regresó, que empezó a pedir cuenta, entonces hay algunos que sí fueron fieles con lo que se le había encomendado. Pero hay uno que no, que guardó el don o el talento que el Señor le había dado y no lo puso a reproducir. Entonces el Señor lo reprendió y lo castigó. ¿Tú estás dispuesto a recibir esa reprensión o ese castigo y no poner en práctica lo que el Señor ha puesto en tus manos? ¿O tú fuiste solamente salvado para sentarte siempre en una iglesia, en una silla sin hacer nada? Solamente venir y escuchar y cantar y me voy sin ningún compromiso. No, hermanos. A eso no fue lo que nos llamó al Señor. A eso no fue lo que nos llamó al Señor. Dios nos capacitó con dones y talentos a cada uno de nosotros para que podamos ponerlo a reproducir para la gloria de su nombre y la expansión de su reino. Para la gloria de su nombre y la expansión de su reino. Involúcrate. Algunos dicen que no
Involúcrate de corazón en los asuntos de tu iglesia y Dios te guiará a estar donde Él quiere que tú estés. Es sirviendo. Fíjense el versículo 7 del mismo capítulo 4 lo que dice: pero a cada uno, o sea, de manera individual, a cada uno de nosotros puede dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno se nos ha capacitado, hermano, con un don. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y según su voluntad, Él nos concede la gracia y el don en Cristo para que sirvamos. Para que sirvamos al pueblo, para que ayudemos a la iglesia a crecer. No solamente que por tener una iglesia grande y lujosa, no. Es porque las almas sean salvadas y porque la gloria del Señor se sigue expandiendo en todo el mundo. Ese es el objetivo, hermano. Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos para servir en su obra. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha capacitado. Pero esto lleva al segundo punto. La madurez espiritual debe ser la meta de todos. Esta debe ser la meta de nosotros después de haber sido perfeccionados, equipados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. De hecho, en este libro de Efesios, y les recomiendo que lo lean, hermano, ustedes van a ver el énfasis que hace y la alusión como a modo de ilustración de la iglesia con el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Nosotros somos la iglesia y nosotros somos los encargados por medio del Espíritu Santo de hacer crecer el cuerpo, siendo instrumentos en las manos de Dios. El versículo 13 dice: hasta, fíjense, es como una meta, hasta que todos, o sea, es como un recorrido que se va haciendo, y dice hasta que todos de manera conjunta, todos de manera unánime, en un solo enfoque, en una misma dirección, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos, a la unidad de la fe y del conocimiento, creciendo en la fe, la confianza en el Señor Jesucristo, en el conocimiento. Hermano, la vida cristiana se trata de eso, de conocer cada día más y más a nuestro Señor, de compenetrarnos con Él cada día más. Y esto, hermano, solamente es a través de su palabra que lo vamos a conocer. No hay otro sitio donde podamos conocer acerca de Cristo. El conocimiento de Cristo está en la Biblia, en la manera en que oramos, pedimos dirección, iluminación a Dios por medio de su Espíritu. Él nos guía a toda verdad para ver la hermosura de Cristo en su palabra. Y esto nos va a llenar, hermanos, y nos va a guiar a servir y a vivir una vida digna del llamamiento con el cual fuimos llamados. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 4. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Evangelio, o como es digno de vuestra vocación, de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, debemos de andar, hermano, en consonancia con el llamado que hemos obtenido. Es una nueva vida que tenemos en Cristo. En los primeros versículos les relataba cómo el Señor usaba a Pablo para explicarle a esos hermanos de la transformación y la renovación que habían experimentado por vía de la salvación que habían obtenido en Cristo. Y en consecuencia de esto le dice que andéis como es digno del Evangelio. Todo abogado anda según su profesión. Todo arquitecto y principalmente los abogados, que ustedes saben que la imagen vende mucho. Si usted ve un abogado medio no bien puesto, usted duda de su capacidad. Usted duda de su capacidad. Si un cristiano no vive conforme al llamamiento del Evangelio, conforme a lo que él predica, entonces trae duda y confusión.
os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, de nuestro oficio. Una vocación es eso, es un oficio que hacemos de manera desinteresada, con pasión y con amor. A esto nos llamó el Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad, hermanos. Pero fíjense que tenemos que ser equipados, perfeccionados, sirviendo a la obra del ministerio, haciendo crecer a la obra de Cristo. Entonces ahí es que podemos llegar a la unidad cuando estemos maduros en la fe. Y continúa enfatizando: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida, un varón perfecto a la medida de Cristo, de la estatura, de la plenitud del varón perfecto de Cristo. Cristo tiene que ir siendo formado, hermanos, en nuestra vida día tras día. Día tras día. Por eso en Filipenses 1, creo que el versículo 6, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cristo comenzó una obra en nosotros cuando creímos, cuando fuimos salvados, y esa obra se va a completar hasta el día que Él aparezca en gloria, hermanos. Hasta el día de Cristo seremos perfeccionados, seremos moldeados en madurez, en santidad. Eso es la madurez, la santificación de todos los creyentes. Tenemos que crecer en santidad hasta la imagen de Cristo. Y un día vamos a ser tal cual Él es. Y ya no tendremos lucha, hermano, por el pecado, ni nada de eso. Y esto es la madurez espiritual. Y la primera evidencia de la madurez espiritual o del crecimiento espiritual es la semejanza a Cristo. A veces nos pudieran decir: bueno, tú pareces muy tonto cuando tú dejas pasar algunas cosas por algo, porque estamos llamados, hermanos, muchas veces a soportar muchas cosas. Y eso no quiere decir que uno sea la palabra que ustedes saben que nos dicen, sino es, hermano, que por causa del Evangelio, por causa de Cristo, a veces tenemos que dejar pasar ciertas cosas para que su nombre sea glorificado. Por eso Él, cuando le azotaban, cuando le maldecían, cuando le escupían, Él no profirió palabra alguna, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Así el cristiano, hermano, tiene que ser cada día semejante a Cristo en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Ustedes recuerdan la ilustración que hacíamos al inicio, cuando hablábamos de las hortalizas, de cada uno de los rubros, que eran cuidados de manera especial, que eran alimentados, que eran limpiados. ¿Para qué? Para que dieran su fruto a su tiempo. Así es cada creyente, hermano. Dios nos guarda y Dios nos insta, Dios nos anima por medio de su palabra y nos guía por medio de su Espíritu Santo en nosotros para que seamos más como Cristo. Dios tiene un propósito con nosotros y es de llevarnos a la madurez espiritual, a la semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y fíjense el contraste en el versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y la comparación es, hermano, ustedes saben que un niño todo lo cree. Un niño hace una herramienta por lo más mínimo. Si él ve que el otro tiene un juguete, él lo quiere, aunque él tenga uno, pero él quiere ese también. Y así también hay creyentes en la iglesia que por todo se enojan, que por todo se incomodan, que si un hermano le pasó al lado y no lo vio o estaba ocupado en otra cosa mentalmente, ya por eso se enojan. El contraste entre la madurez y actuar como niños se evidencia aquí, para que ya no seamos. Todo creyente comienza en una etapa del principio cuando cree, pero luego tiene que ir creciendo y pareciéndose más a Cristo y madurando y no actuando como un recién convertido. Y esto es lo que nos dice aquí,
que la segunda evidencia es la estabilidad. Al creyente maduro en la fe no lo sacude cualquier novedad religiosa que aparezca. Cuando una persona está en recién convertida es pasible de que cualquier cosa que escuche, que parezca verdad, pueda ser engañado. Y un niño también es igual, a un niño se lo lleva como un juguete, como un dulce, con cualquier cosa. Pero el cristiano maduro tiene estabilidad y sabe discernir entre el error, la mentira, el engaño, lo que parece verdad y lo que es camuflajeado con parte de verdad, pero que es un engaño de los que introducen las herejías. Por eso es que tenemos que ser perfeccionados, equipados, alimentados con la palabra de Dios para que tengamos discernimiento y no dejarnos arrastrar. No dejarnos arrastrar. La tercera evidencia de la madurez es la verdad unida con el amor. Siempre debe imperar la verdad en la iglesia. Por eso en Timoteo, no recuerdo ahora mismo el versículo específico, dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Lo que sostiene la verdad es la iglesia. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad, hermanos. Cristo es la verdad, siguiendo la verdad en amor, en el 4:15. Siguiendo la verdad en amor. Dice un autor, ¿quién se ha dicho que la verdad sin amor es brutalidad y que el amor sin verdad es hipocresía? Los niños no saben cómo mezclar la verdad y el amor. Ellos piensan que si uno ama a alguien, se debe pretender a ese alguien, se debe proteger a ese alguien de la verdad, si es que el conocimiento de la misma lo va a herir. La verdad a veces no hierva, pero la verdad es la verdad y la necesitamos para tener una vida equilibrada, para no andar en el engaño y en la mentira que nos lleva a la condenación. Por eso el escritor de Hebreos, en el de Proverbios, en su capítulo 26, versículo 27, dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son los besos, o fieles son las heridas del que ama. O sea, quien te ama te va a decir la verdad. La verdad es una marca de la madurez, el ser capaces de compartir la verdad con nuestros hermanos creyentes y hacerlo en amor. En amor, hermano, no es que solamente yo le voy a decir la verdad por herirlo y hacerlo sentir mal. No, el propósito es buscar el momento oportuno para decirle la verdad, que lo pueda corregir y lo pueda hacer volverse del error o del pecado que está cometiendo. Ese es el propósito. Dice entonces que la evidencia de la cooperación, versículo 16. Dice: el cuerpo crece a medida que los miembros crecen, y los miembros crecen a medida que se alimentan ¿con qué? Con la palabra de Dios, y sirven o se sirven unos a otros. Unos a otros se sirven. Y esto tiene un énfasis, hermano, en estos versículos. Fíjense cómo dice del amor, cómo enfatiza el amor. Versículo 2 del capítulo 4. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Versículo 15. Siguiendo la verdad. ¿En qué? En amor. Versículo 16. Edificándose. ¿En qué? En amor. La madurez no es ajena a la verdad, pero la verdad sin amor es verdad. La madurez nos lleva a poder a recibir ciertas noticias y recibir ciertas verdades con una mejor actitud. Por eso, hermano, no podemos quedarnos en el ABC, tenemos que seguir creciendo en Cristo, y es a través de su palabra. El amor es el aparato circulatorio del cuerpo de la iglesia de Cristo. Por amor Dios se hizo hombre y vino y sufrió por nuestros
muestra del amor. Un creyente aislado no puede ministrar a otros, ni pueden los otros ministrarle a él, y en cualquier sentido es imposible ministrar con los dones que posee. No puede haber un creyente aislado, hermano, que toda su vida venga a la iglesia cuando le parece. Si lo llaman, no puede. Nunca puede, o sea, cristiano. Pero no, hermanos, es una contradicción. El cristiano tiene que ir creciendo en la madurez de Cristo, a la semejanza de Cristo, y debe involucrarse en la vida de su iglesia. Así que la unidad espiritual no es algo que fabricamos, es algo que ya tenemos en Cristo y debemos de proteger y mantener. La verdad une, la mentira divide. El amor une, el egoísmo divide. No podemos ser egocéntricos pensando siempre en nosotros, siempre en nosotros. No podemos ser egocéntricos siempre pensando en nosotros. Por lo tanto, siguiendo la verdad en amor, equipémonos los unos a los otros y edifiquémonos los unos a los otros para que todos crezcamos para ser más semejantes a Cristo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Una iglesia unida necesita cristianos maduros que se capacitan, los líderes capacitan con la palabra de Dios a la iglesia. La iglesia se somete a la autoridad de la palabra de Dios y unidos con un mismo propósito, con un mismo enfoque, entonces vamos a seguir proclamando el evangelio de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo continúe siendo edificado, creciendo, y las almas que están sin Cristo puedan obtener salvación solo por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, no podemos hacernos indiferentes. Nosotros no hemos sido salvados para quedarnos solamente, venir y cantar y ya irnos. Nosotros hemos sido salvados para crecer en Cristo. Pero tú que no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. Solamente por la fe en Cristo Jesús tú puedes tener la oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, de los redimidos. Solamente despojándote de todo lo que te esclaviza al pecado. Si los efesios, que vivían una vida totalmente corrompida en el pecado, en la adoración de ídolos, pudieron ser salvados con el poder del evangelio, ese mismo evangelio de la gracia salvadora está hoy disponible para ti si vienes a Cristo en arrepentimiento de fe, confesando tus pecados y aceptándole como su único y suficiente Salvador, y la gracia del Señor te será concedida y podrás gozar de la plenitud de la salvación, del gozo y la seguridad que tenemos los que estamos en Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, confiamos plenamente, Señor, que tu palabra nunca retornará vacía. Tu palabra ha sido predicada, ha sido enseñada, Señor. Oh Dios, glorifícate en la vida, Señor, de los que no te conocen. Oh Señor, abre sus ojos a la verdad, ayúdales a entender del riesgo que corren lejos de ti, que tú eres un Dios compasivo, misericordioso, que eres pronto para salvar y auxiliar a todos los que vienen a ti, Señor. Oh Señor, ten misericordia, Dios. Oh Señor, fortalece a tu iglesia, Señor, que los que están indiferentes, Señor, puedan animarse y reconocer, Señor, que solamente cuando se perfeccionan, cuando se equipan con la palabra de Dios, es que pueden servir a la obra del ministerio y a la edificación de tu iglesia. Oh, qué privilegio, Señor, qué privilegio que podamos ser instrumento tuyo, Señor, para traer a otros a la fe salvadora que está en ti, en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender tu verdad y ayúdanos a vivir conforme a ella, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Oh, gracias, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, por siempre. En Cristo Jesús. Amén.